Cordial saludo, me presento, mi nombre es Kevin Steven Salazar Rubio, soy estudiante de Contaduría Pública de la UNAD y pertenezco al grupo número 141 del curso de Epistemología, Teorías y Pensamientos Contables. Hoy les hablaremos sobre la consolidación de la partida doble y la ecuación patrimonial. Bueno, la historia de la partida doble y su fundamentación es algo muy importante. Cabe resaltar que Luca Pacioli es, digamos, que el padre de este método contable. Sin embargo, no es quien lo inventó. Cabe resaltar que la partida doble es un principio contable que establece que cada transacción afecta al menos a dos cuentas del sistema contable, garantizando el equilibrio entre el debe y el haber. Es importante que tengamos en cuenta este equilibrio. Entonces, como les venía mencionando, Luca Pasolini no fue quien lo inventó, sin embargo, tampoco fueron los italianos. Pero se puede decir que la partida doble que conocemos en la actualidad se ha venido registrando desde los años 1300 más o menos, es decir, en el siglo XIII, investigados como empíricos. Entonces, ¿qué no empieza? Digamos que empezaron a registrar cuáles eran los primeros registros contables. Se puede decir que estos lugares fue donde afloró. En el año 1350, por ejemplo, en Florencia ya había un comercio marítimo muchísimo más amplio, habían más sistemas contables y digamos que se iba consolidando la partida doble. Ya los bancos italianos para el año 1400 la utilizaban y llevaban, digamos que libros contables y un control más, digamos que arraigado. Para el año 1494 fue el hito histórico donde Luca Pacioli registró, digamos que por primera vez en un libro, esta partida doble. Y pues básicamente desde ahí ya no había límite para este método, porque básicamente toda Europa lo empezó a utilizar hasta el punto de que en el año 1700 ya era básicamente el sistema por excelencia de toda Europa, o sea, se internacionalizó. Entonces, ¿qué es lo más importante de la fundamentación de la partida doble? Lo primero es que debe haber un equilibrio contable. Eso es lo principal. Debe haber una dualidad económica, es decir, debe haber un origen del recurso y de dónde se utiliza y para dónde va. Digamos que no debe haber un registro aislado, sí o sí deben de tener un origen y un para qué. En este orden de ideas, un registro objetivo y verificable debe ser sobre todo transparente y debe tener un control, es decir, las auditorías y los análisis financieros se pueden dar con esta partida doble y también a partir de la misma se pueden tomar decisiones. Lo más importante de la partida doble es la universalidad que la caracteriza, ya que, por ejemplo, para las NIF resulta ser, digamos que ideal porque se puede utilizar de la misma manera en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque sí o sí va a ser de la misma manera de buscar el equilibrio contable. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Jonathan Esteban Bonilla Guerrero, estudiante de Contaduría Pública y a continuación les voy a explicar sobre la ecuación patrimonial. Y nos preguntamos, ¿qué es la ecuación patrimonial? Es la ecuación contable fundamental que refleja el equilibrio financiero de una entidad. Nos muestra la igualdad que existe entre los activos de la empresa y sus fuentes de financiación de los recursos, que son los pasivos y el patrimonio. La ecuación patrimonial consta de una fórmula básica, que es activo igual a pasivo más patrimonio. Esta ecuación nos evidencia el equilibrio entre los activos pasivos y patrimonio al interior de la empresa. Por ejemplo, cuando se crea una empresa y se estima que para empezar a funcionar requiere de 75 millones y los socios, asociados o dueños solamente poseen o pueden dar 50 millones, recurren al banco para solicitar los 25 millones restantes. Cuando se juntan los dos dineros se compone el activo, sea que los 75 millones estén en efectivo, en transferencias bancarias, en inmuebles, todo esto compone el activo, lo que nos da 75 millones. Y queremos decir que aplicando la fórmula, los 75 millones son iguales a los 25 millones que se solicitaron en crédito bancario para completar el activo necesario para el funcionamiento y el patrimonio son los 50 millones de los aportes de los socios. Entonces se cumple la fórmula donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Y por qué es importante la ecuación patrimonial? Porque cada transacción afecta al menos dos conceptos de la ecuación, lo que permite el equilibrio. Fundamenta el registro de cada transacción. Permite evaluar la estructura financiera de la empresa
y otorga información verídica necesaria para la toma de decisiones. En conclusión, la ecuación patrimonial permite a las empresas tener una base sólida de sus transacciones, minimiza los errores contables y financieros, principalmente en la proyección del estado de situación financiera que expone a sus inversionistas el equilibrio entre los activos pasivos y patrimonio para la toma de decisiones en un periodo de tiempo determinado. Por la atención, muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es Viviana Vélez, estudiante de Contaduría Pública de la UNAM. A continuación voy a explicar mi tema, que es activos pasivos y patrimonio. Iniciamos. ¿Qué es un activo? Un activo es un recurso controlado por una entidad. Los activos son los que tienen la capacidad de generar bienes o servicios que satisfagan deseos o necesidades de los clientes, quienes están dispuestos a pagar por ellos. Por lo tanto, los clientes contribuyen a generar los flujos de efectivo con los cuales es posible obtener recursos. Pueden ser tangibles e intangibles y se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son los que se convierten en efectivo antes de un año y los activos no corrientes son los que se demoran más de un año. También vamos a ver lo que es la naturaleza de la cuenta de los activos, la cual aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y aquí vemos un ejemplo. La empresa Calzafino realizó compra de mercancía por un valor de 5 millones y canceló en efectivo. Vemos que en este caso tocamos la 1435, que es mercancía, y ingresa por el debe, y tocamos también la caja, la cual dice que fue en efectivo, y disminuye por el haber. También vamos a ver qué son los pasivos. Dice que los pasivos son las obligaciones financieras que tiene una empresa, es decir, deudas o compromisos que deben pagarse a futuro. De igual manera, también se dividen en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Son aquellas deudas que la empresa debe pagar en un plazo menor a un año, ¿verdad? Estos incluyen cuentas por pagar, deudas con proveedores, y los no corrientes son obligaciones que tienen un plazo mayor a un año. Estos pasivos suelen incluir financiamientos a largo plazo y otras obligaciones. Su naturaleza es, al contrario, disminuye por el debe y se aumenta por el haber. Y vemos un ejemplo: la empresa Calzafino S.A. compra a créditos muebles para la oficina por el valor de 550.000 pesos a crédito. En este caso, pues tenemos, ingresa por la 1524, que ingresa 5 millones de pesos, pero tocamos porque es a crédito, ¿verdad? Ingresa un activo, pero tenemos un pasivo, que son los 5 millones, los cuales se van a pagar a crédito. Y tenemos que es el patrimonio. El patrimonio de una persona natural está compuesto por el aporte personal que hace el dueño de su empresa o en otro caso, pues de los accionistas. El tipo de aporte puede ser en calidad de aportes en dinero o en especie, con el ánimo de proveer recursos para dar marcha a los proyectos privados de inversión sin los cuales no se desarrolla la región o el país. Y tenemos una ecuación contable de patrimonio. La ecuación de patrimonio se refiere a la relación entre el patrimonio neto de una entidad, que son sus activos y pasivos. Es una forma de ver cómo se financia la empresa a través de su propio capital. Y la ecuación encontramos que es patrimonio igual activos menos pasivos, y su naturaleza disminuye por el debe y aumenta por el haber. Muchísimas gracias y feliz día. Buenas tardes, tutor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les hablaré de los ingresos. Según las NIF, son los incrementos en los beneficios económicos generados a lo largo del periodo. Podemos recalcar que existen ingresos ordinarios y ingresos ocasionales. Los ordinarios se basan referente a la actividad económica de la empresa, y los ocasionales puede ser un arrendamiento o un servicio de algo no recurrente de la empresa referente a su actividad. También podemos decir que los ingresos son de naturaleza crédito, los cuales aumentan en el haber. De acuerdo a lo referente, cuando hay un ingreso, se disminuye el pasivo, o a su vez puede que aumente el activo dependiendo su modo de pago. Estamos recalcando un ejemplo acá muy sencillo, el que dice que la fábrica de chocolates de Willy Wonka vendió a uno de sus mejores clientes, Ferrero, 10.000 unidades de la referencia 5874, chocolatina blanca con centro de almendras y mantequilla de maní, por un valor de 57 millones de pesos,
a la cual realizó una consignación. Entonces vemos en su cuenta T que la cuenta 4120 de elaboración de cacao aumentó en el haber, el crédito, y su cuenta de bancos, que es de naturaleza débito, aumentó en el debe. Entonces, acá en su transacción podemos evidenciar cómo aumenta en el crédito y disminuye y aumenta el banco, y sus saldos son iguales para que realmente esté saldada la cuenta. Para recalcar, recuerda que cada número cuenta y tú haces que cuente. Presentado por Dana Mojica, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Gracias. Buenos días, compañeros y tutor. En esta ocasión les voy a presentar el tema que me tocó, que son los gastos, los cuales nos dice que son las salidas de dinero o recursos que una empresa utiliza para realizar sus operaciones y alcanzar sus objetivos. ¿Qué son los gastos? Estos son decrementos en los beneficios económicos que se produce a lo largo de un periodo en el cual se hace un informe, las cuales se presentan en salidas o disminuciones de los activos, o también se pueden generar por el aumento de pasivos, que nos arroja un resultado de decremento del patrimonio. Tipos de gastos. Hay 6 tipos de gastos, los cuales son gastos ordinarios, pérdidas, gastos de administración, gastos de distribución y gastos financieros y gastos por diferencia en cambio extranjero. Vamos a ver la naturaleza de la cuenta de gasto. La cuenta de gasto se representa por las cuentas T, en el cual tenemos el débito y el crédito. El débito significa que cada vez que se coloca un valor en esta parte de la cuenta, significa que el gasto aumenta, ya que la empresa saca dinero para pagar o hacer una transacción. En cambio, cuando el valor se coloca en el crédito, disminuye, ya que a la empresa le entró un valor, lo que significa que tiene más capacidad para gastar. Ahora sí vamos con un ejemplo en el cual nos dice que una empresa tiene que pagar un arriendo de 4 millones para poder operar. En este caso sería un gasto operacional que tiene la empresa para poder mantenerse en el mercado. En la cuenta T se representa la cuenta de la empresa, en donde se coloca el valor de 4 millones en el debe, ya que es un gasto que la empresa hace para poder operar. Y en las cuentas de banco se coloca en el haber los 4 millones, ya que la persona que arrienda el local donde se opera la empresa es una ganancia que tiene mensualmente. Muchas gracias por su atención.